Y este material es para que ustedes comprendan un poquito más acerca del tema que vamos a estar abordando en los próximos días. El tema se llama aplicación de leyes y vamos a empezar con lo que vendría siendo la primera ley o la ley más importante que vamos a ocupar para podernos considerar dentro de un estado de derecho. Entonces les pido que pongan mucha atención para que podamos entender este tema, que en realidad es muy sencillo. La principal ley con la que contamos nosotros es la Constitución Federal. Como ustedes ya aprendieron en los cursos, en las clases anteriores, hay diferentes niveles de poder, como es el federal, el local y el municipal. A nivel local, o sea, en los estados de la República, también se cuenta con una constitución, pero la que vamos a estudiar en este curso es la Constitución Federal. La de todo el país. Esta constitución surge en 1917, es producto de la lucha revolucionaria. Después de un año de trabajo, los diputados constituyentes de Querétaro trabajaron con el proyecto de ley para crear una nueva constitución que se ajustara a las exigencias de la nueva sociedad mexicana. La característica principal de la Constitución de 1917 es que tiene un antecedente en la Constitución de 1857, que también fue una constitución liberal, se parecía mucho, pero tenía ciertos artículos que le dieron una característica especial. Estos artículos en particular son tres: el artículo 3º, el artículo 27 y el artículo 123, que no existían como tal en la del 57, sino que vinieron a transformar el espíritu revolucionario de la Constitución. Lo que yo quiero que ustedes aprendan de esto es, primero, que tiene un antecedente que surgió de la lucha revolucionaria y que tiene dos características importantes. Es codificada porque está concentrada en un solo libro, es decir, todas las disposiciones constitucionales están en un solo libro en donde vamos a encontrar todo el material. Hay constituciones que no son codificadas, como la de Estados Unidos, que tiene varios documentos que son sus bases constitucionales. No tienen una constitución como tal, sino muchas leyes constitucionales. Pero la de nosotros está en un solo libro, por eso es codificada. Es rígida también porque no se puede reformar. Para que esta constitución se reforme requiere un proceso especial, que lo tenemos aquí. Bueno, este está dispuesto en el artículo 135 de la Constitución, y para poder reformarse la Constitución requiere que estén de acuerdo en la reforma 2/3 partes del Congreso de la Unión, es decir, 2/3 de los diputados y los senadores en total, y la mayoría de las legislaturas de los estados. Es decir, si son 32 estados en la República y 32 legislaturas, necesitaríamos por lo menos contar con la aprobación de 17 congresos locales para poder hacer una reforma a un artículo de la Constitución. La Constitución, dentro de la forma en la que está redactada, se divide en dos partes. La primera la vamos a conocer como parte orgánica, que es la que nosotros ya estudiamos. La parte orgánica incluye la organización, la estructura, las elecciones que se llevan para decidir quiénes van a estar a cargo de todos los órganos del Estado. La parte orgánica, que se refiere a los órganos, está en los artículos 30 a 136 de la Constitución. Y la parte dogmática, que es la que vamos a estudiar esta semana, se llama dogmática porque tiene dentro de esos artículos cuáles son aquellos derechos que no se pueden cuestionar a las personas. Entonces la parte dogmática se conforma por los derechos de los gobernados, que también los vamos a conocer como garantías individuales. Las garantías individuales están contenidas en los artículos 1 al 29. Ya habíamos dicho entonces, los derechos humanos están dentro de las garantías individuales, pero son diferentes. No son la misma cosa, porque las garantías individuales
para tener esta denominación, tienen que estar incluidas dentro de la Constitución. Y los derechos humanos son aquellas prerrogativas que todas las personas tenemos por el solo hecho de haber nacido siendo humanos. Entonces ustedes me van a decir, ¿cuál es la diferencia entre un derecho humano y una garantía individual? Los derechos humanos los tenemos todos. Son cuestiones que están pegaditos a la naturaleza humana, son intrínsecos a la naturaleza del ser humano. No se le pueden quitar, ya los tiene. Sin embargo, el conflicto está en que muchos estados no terminan por reconocer estos derechos humanos en su totalidad. Se convierten en garantías individuales cuando ya se depositan en un cuerpo legal, llámese Constitución. Entonces, todos tenemos derechos humanos, pero las garantías individuales son aquellos derechos humanos que nos ha reconocido el Estado. Por eso ustedes se van a dar cuenta con el análisis que vamos a hacer que a veces estos llegan a coincidir. Vamos a analizarlas teóricamente dividiéndolas en tipos. Tenemos unas que son de igualdad, de libertad, de propiedad, de seguridad jurídica y sociales. ¿Cómo se clasifican estos derechos? Pues atendiendo a la garantía que protegen o la cualidad que van a estar cuidando dentro de nuestro entorno legal. Entonces, las garantías de igualdad son las que van a buscar generar un clima de equidad o igualdad entre las personas. Las de libertad nos van a asegurar que podamos vivir nuestra vida sin más limitaciones que las que nos pone la propia Constitución. Las de propiedad nos van a ayudar a asegurar que los bienes que poseemos no nos sean arrebatados por ninguna persona. Y las garantías de seguridad jurídica, su característica es que van a proteger que nosotros no suframos un cambio en nuestro ámbito legal por cuestiones que tengan que ver con la organización del propio Estado, tales como aquellas ocasiones en donde una persona se esté enjuiciando, una persona esté siendo demandada, donde el Estado no podrá transgredir hacia otras garantías porque su seguridad jurídica está protegida. Y por último, las garantías sociales, que son la novedad en esta Constitución. Se refieren a aquellos derechos que se poseen por ser parte de una minoría desprotegida o vulnerada. Ejemplo, la infancia en el artículo 3, los grupos indígenas en el artículo 2, la propiedad de los ejidatarios y campesinos en el artículo 27 y muchos más que ustedes van a empezar a notar en cuanto empiecen a hacer el estudio de estas garantías. Bueno, pues ese es el tema que vamos a estar analizando dentro de la asignación de esta semana. Ya les compartí en Classroom un pequeño PDF donde viene el apunte desarrollado estas ideas con más amplitud, en donde van a encontrar los conceptos muy puntualizados. Este video es con el objetivo de aclarar aquellos puntos que no sean tan claros dentro del apunte. Dentro de la asignación de la tarea también les coloqué el link donde van a encontrar la Constitución. Les sugiero que no busquen en otras páginas, sino que se remitan directamente a este PDF. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar ahí nuevamente la Constitución tal cual como es. ¿Qué quiero que hagan entonces? Su tarea es sencilla en el sentido del diseño del proyecto. La parte complicada va a ser nuevamente analizar los artículos de la Constitución. Son 29. Y entonces ustedes tendrán que elaborar un cuadro similar al que ya les dibujé aquí. Tenemos nosotros entonces que vamos a colocar el número del artículo, el derecho que ampara, tipo de garantía y un ejemplo en donde trate yo de detallar o decir con mis propias palabras qué se entiende por lo que estamos leyendo aquí. El artículo primero, por ejemplo, tiene como 5 párrafos. Ustedes lo van a leer y van a sacar una idea similar a lo que yo tengo aquí. ¿Qué derecho ampara el artículo primero? El artículo primero dice que en México se protegerá la libertad de todas las personas por el solo hecho de que estén pisando el territorio nacional. Dice que las autoridades van a buscar que este clima de igualdad se genere en todo el país en la medida de sus atribuciones. También dice que en México está prohibido someter a una persona a la esclavitud y también las prácticas de discriminación quedan prohibidas.
Todo esto dice en los 5 párrafos que ustedes van a leer en el artículo primero. Yo aquí hice un esfuerzo muy grande por resumir al máximo el significado de estos artículos. Así quiero que ustedes también simplifiquen lo más que puedan esas ideas. ¿Qué tipo de garantía tenemos aquí? Vemos aquí que se compone de garantías de igualdad porque van a buscar que las personas tengan un trato similar dentro de México, pero también protege la libertad porque está buscando terminar con las prácticas de esclavitud. Y por último, en el ejemplo yo le puse aquí que no se puede esclavizar a nadie, todas las personas que viven en nuestro país serán consideradas libres. Es un ejemplo que se pone mucho en las facultades de Derecho. Imaginen ustedes un país donde no exista la libertad total y que se siguiera practicando la esclavitud. Una persona que llegase a México siendo esclavo, por el solo hecho de pasar a nuestro país, ya adquiriría su libertad en automático. Entonces, todo eso dice el artículo primero, pero yo aquí ya lo resumí súper bien, como quiero que ustedes lo hagan. Segundo ejemplo, artículo segundo. El artículo segundo son como 3 páginas de información. Traten ustedes de resumirlo, incluso no me molesta si colocan esto mismo que yo puse aquí, porque es uno de los artículos más difíciles de entender, porque consagra el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas. Es un principio muy amplio que si ustedes hubieran sido mis alumnos de ética sabrían bien qué significa. La autodeterminación de los pueblos indígenas consagra el principio de que por el solo hecho de conservar una cultura indígena, esos pueblos tienen derecho a autogobernarse como más les parezca. Y eso no puede ni debe ser objeto de penalización alguna. Todo eso es una idea muy pequeña de todo lo que van a encontrar en el artículo segundo. Coloquen ustedes entonces, para resumir, principio de autodeterminación de los pueblos indígenas. ¿Qué tipo de garantía es? Es una garantía de libertad. Y un ejemplo, una comunidad indígena puede conservar sus tradiciones sin importar que estas contravengan las leyes vigentes. Eso es un ejemplo como lo que se conoce como los usos y costumbres. Hay muchos pueblos, en especial en la frontera sur, en el estado de Chiapas, en el estado de Yucatán, en donde a lo mejor se conservan todavía las culturas indígenas. Y se utiliza que cuando una mujer se casa con un hombre, este tiene que ofrecer una dote a cambio del consentimiento de sus padres y demás. Y eso no implica que se trate de un delito de trata de blancas, como podría considerarse en una sociedad como la de la Ciudad de México, como en el Estado de México. Eso es el principio de autodeterminación de los pueblos. Pero quisiera que ustedes más o menos tengan esa idea para que puedan empezar a trabajar su cuadro, y en la semana lo más probable es que el día miércoles hagamos un intercambio de ideas para que ustedes puedan ir puntualizando su tarea, ya sea martes o miércoles, podamos checar esto en la sesión de preguntas y respuestas, y el día viernes que tengamos la clase online podamos retomar un poquito de este tema y abordar el que sigue. Es todo por la clase de hoy. Les dejo mis saludos. Cualquier cosa ya saben que estoy a sus órdenes vía Messenger de Facebook, vía Classroom, mensajes privados en Classroom y en las sesiones que ya puntualizamos hace ratito, donde vamos a tener un poco más de contacto. Recuerden hacer su tarea, la fecha límite para entregar es el miércoles a la última hora del día, y pues nos estamos viendo.